Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa de análisis y comentarios con Henry Morel. Queremos dar las gracias a las personas que se han suscrito y motivarlas a que sigan compartiendo el contenido para que otros se suscriban, ya que YouTube no se va a tomar la molestia de difundir temas que afectan intereses de sectores muy poderosos. Hoy, como siempre, vamos a tratar un tema de capital importancia que se refiere al conflicto que ya no es solamente entre Palestina, Israel y el Líbano, o específicamente Hezbollah, sino que toma un ribete mucho más amplio. Durante años se vendió la idea de que Israel es un país invencible, que es un pueblo protegido por Dios y de que ninguna fuerza podía hacerle frente porque iba a ser derrotada. El 7 de octubre del año 2023, el movimiento palestino Hamas decidió atacar a Israel, provocando la muerte de unas 1.500 personas aproximadamente. A partir de ahí empezó una verdadera carnicería en contra de los palestinos, fundamentalmente de civiles. Israel no ha tenido reparos en bombardear hospitales, en bombardear centros urbanos, edificios residenciales, e incluso cuando hay personas heridas, en bombardear las ambulancias que llevarían a los heridos a los hospitales donde podrían salvar la vida. Al parecer es un plan que consiste en eliminar a todos los palestinos posibles para así evitar, la nueva generación de guerrilleros que podrían enfrentarlos en el futuro. ¿Por qué? Porque destruir hospitales, destruir edificios residenciales, lanzarle una bomba desde un dron o desde un avión a una ambulancia constituye un crimen de lesa humanidad. Esto ha costado ya la vida a más de 43.000 personas en Palestina. Se dice incluso que a más de 48.000, y los desaparecidos son también un número extraordinariamente elevado. A partir del día 8 de octubre se suma Hezbollah al proceso de guerra y desde ahí se han sucedido los combates de manera extraordinaria y sistemática. En la actualidad, Israel está postergado, está con las rodillas dobladas porque los misiles llegan a ciudades como Haifa, como Tel Aviv y a la misma capital, Jerusalén. Queremos aclarar que en el caso de Jerusalén se trata de una capital religiosa donde se dan cita, las tres religiones fundamentales, que son la religión musulmana, el cristianismo y el judaísmo, porque realmente la capital de Israel lo constituye Tel Aviv. ¿Qué decía? Que bueno, los combates se han sucedido. En la actualidad los golpes son certeros y vamos a ver otros actores que han entrado, como por ejemplo el caso de los guerrilleros de Yemen, los hutíes, que han provocado grandes daños a embarcaciones que suplían de muchísimas materias primas a Israel a través del puerto de Haifa. Eso se ha visto interrumpido porque los hutíes disponen de armamento que no se pensaba que tenían porque son un pueblo bastante atrasado. Se pensaba que eran personas que estaban en la edad de la piedra. Sin embargo, cuentan con misiles hipersónicos que han provocado grandes daños, incluso a barcos de guerra norteamericanos que no han podido parar a misiles que tienen una gran velocidad porque van desde Mach 5 hasta Mach 25, o sea que son superiores varias veces a la velocidad del sonido. Como les decía, Hezbollah ha sido un actor fundamental en el proceso de confrontación que se está dando en esta parte del mundo. Y sucede que Israel se dio la tarea de aniquilar el movimiento, eliminando fundamentalmente a la dirección del mismo. Hicieron unos atentados abiertamente terroristas, se puede considerar actos terroristas, porque incluso en el proceso murieron personas que no tenían nada que ver con el movimiento. ¿En qué consistieron? En que dirigentes de Hezbollah adquirieron los famosos Viper y radios de comunicación anticuadas para evitar ser rastreados. Sin embargo, estos radios llevaban colocados, al igual que los Viper, explosivos que terminaron cegando la vida de muchos dirigentes, provocando lesiones graves en otros, y que también mataron a personas que no tenían nada que ver con el movimiento, porque estaban en una tienda o estaban ubicados en el lugar equivocado. Esto se dio. Posteriormente, incluso, se dieron a la tarea de asesinar al más grande dirigente del movimiento, a Hassan Nasrallah, pensando que lo iban a descabezar. Sin embargo, la realidad actual muestra que el asunto no es así. Esas agrupaciones se organizan en lo que le llaman células, donde hay miembros que incluso ni siquiera se conocen entre una célula y otra, y forman lo que le llaman cuadros, no solamente en sentido político, sino también en sentido militar, con la aclaración de que los guerrilleros de Hezbollah tienen la experiencia inmediata de una guerra que comenzó en el año 2011 en Siria y vienen pulidos en los combates y en la guerra de guerrilla. O sea que ellos no están lidiando con gente improvisada, sino con personas que son verdaderos expertos en la guerra convencional, en la guerra de guerrilla, y que también dominan elementos de la guerra electrónica, que es fundamental, porque el ciberespacio también ha sido tocado en este caso.
La capacidad de coordinación que muestra el movimiento Hezbollah, que está ubicado en el sur del Líbano, frente a las tropas israelíes que están ubicadas en el norte del país hebreo, dan muestra de lo que digo. Han eliminado a los máximos dirigentes del movimiento. Sin embargo, ellos habían preparado los sustitutos bien, porque, como les decía, forman lo que le llaman cuadros, y lo forman en sentido político, lo forman en sentido militar, y también tienen un ejército electrónico, como les decía de manera anterior. Los tanques de guerra, por ejemplo, Merkava, que han sido explotados luego de la incursión de Israel a nivel terrestre, que se dieron el 1 de octubre, entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, demuestran el poder que tiene Hezbollah. Le han reventado, para utilizar un término que es muy común en República Dominicana, más de 45 tanques Merkava, y los soldados muertos ya superan los 100. No han podido avanzar ni establecerse en ningún lugar del sur del Líbano, porque los guerrilleros de Hezbollah le están dando una batalla de manera feroz, fundamentalmente porque conocen muy bien el terreno, porque tienen tecnología que les permite competir y destruir esos tanques que se consideraban indestructibles. Y le estamos hablando, señores, de unos armatotes que pesan unas 40 toneladas, estamos hablando de 80.000 libras. Hezbollah cuenta hoy con misiles guiados que pueden inhabilitar esos tanques y eliminar a las personas que los van tripulando. Eso es concreto. Los ataques sistemáticos a agrupaciones de soldados en la frontera de Israel con el Líbano han dejado muchos muertos y personas inhabilitadas. Se dice que incluso ya los heridos, entre heridos y muertos, en la guerra entre Gaza y Hezbollah contra Israel, superan los 12.000. Los muertos se dice que son, y eso lo reconoce el Estado hebreo, unos 760. Pero hay un detalle: los datos oficiales son siempre falsos, porque el hermetismo reina en el país hebreo, que se había ufanado durante mucho tiempo de ser invencible y que estaba protegido incluso por el mismo Dios. El Estado sionista está en un alto grado de vulnerabilidad frente a los ataques del movimiento chiita Hezbollah, que desde el sur del Líbano lanza sistemáticamente misiles que dan en cualquier punto, incluyendo la fortaleza de Neviatín, o atacando directamente a las fuerzas navales que están colocadas en los mares del país hebreo. No hay un lugar que no sea atacado. De hecho, hasta la casa de Benjamín Netanyahu en Cesarea llegó un dron que hizo explosión en la cercanía de la misma, prácticamente en el patio. O sea que el sistema Domo de Hierro, que ellos ufanaban de que era el mejor del mundo, ha resultado ser, como dicen muchos colegas periodistas y algunos politólogos que analizan los temas internacionales, un verdadero colador, un tamiz por donde pasan los misiles, como Pedro por su casa. Los drones han causado estragos y no han podido ser detenidos en ningún momento. De hecho, Estados Unidos tuvo que llevar a Israel su sistema de defensa antiaérea THAAD y la situación no cambió. Los misiles siguen llegando y los drones siguen golpeando. En los combates cuerpo a cuerpo que se están dando en la frontera entre Israel y el Líbano, el asunto también es terrible. Tan terrible que Israel ha tenido que recurrir incluso a mercenarios extranjeros, fundamentalmente a judíos etíopes. Oigan esto, y a refugiados que se encuentran viviendo en países como Alemania, a los que le están incluso garantizando la ciudadanía en el país europeo para que vayan a pelear a Israel como mercenarios. Entre ellos hay personas incluso de origen sirio y de otros países del Oriente. El Estado sionista hebreo, israelí, como les conocen mucho, ha quedado descubierto. Durante mucho tiempo vendieron la idea de que ellos eran protegidos por Dios, de que son invencibles, como se lo he dicho ya anteriormente en este video. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta de que, por ejemplo, Adolfo Hitler en la década de los 30 actuaba de igual manera. Hitler, que fue un carnicero que masacró una gran cantidad de judíos, se habla de más de 6 millones de judíos, creó a través de Himmler y una institución llamada, una sociedad llamada Tor. ¿Y qué fue lo que hicieron? Que agarraron elementos mitológicos y un escrito de una intelectual llamada Elena Petrovna Blavatsky, que escribió La Doctrina Secreta, y sobre esa base de elementos mitológicos con planteamientos teóricos de Elena Petrovna Blavatsky, entonces crearon esa sociedad llamada Tor. También tenían la pretensión de que ellos eran una raza elegida, los arios, o sea, una superioridad racial, que Israel ha vendido eso. De hecho, cada vez que el Estado sionista es atacado por los desmanes que comete, por las atrocidades que lleva a cabo, inmediatamente alegan que eso es antisemitismo, falseando la realidad. ¿Por qué? Porque a través de personajes como Alfredo Jalife Rasme y otros investigadores, hemos descubierto, ¿verdad?, que los que dirigen el Estado sionista no son los judíos de la época de Jesús o son descendientes de Sem, que era uno de los 3 hijos de Noé.
pertenecen a un grupo que le llaman los házaros, que vivían en Polonia, en Rusia y otros lugares de Europa, y que son judíos conversos, no semitas, que sí lo son los palestinos, que sí lo son los libaneses y que sí lo son los pueblos árabes, porque descienden de Sem, que era uno de los 3 hijos de Noé. Eso es concreto. Han manejado la historia de manera falsa para abrogarse un derecho que no le corresponde. De hecho, en Palestina, cuando el emperador Tito mandó hacia el exilio a los judíos, quedó un pequeño reducto que convivía en paz en la época en que llegaron los supuestos judíos de Europa con los palestinos en la década del 40. Los mismos Estados Unidos de Norteamérica, damas y caballeros, que son los socios principales de Israel, que son los que lo sostienen ahí, porque tuvieron que asistirlo. De hecho, la semana pasada, tanto Estados Unidos como Inglaterra tuvieron que bombardear en Yemen, porque los hutíes están causando estragos. Los ataques vienen desde Irak, los ataques vienen desde Yemen, los ataques vienen desde la misma Gaza o del sur del Líbano. Ya los están golpeando por todas partes. Y Estados Unidos, que es el padre protector de Israel, también tiene la misma convicción. De hecho, el destino manifiesto dice que Estados Unidos está marcado por la providencia divina para dirigir los destinos del mundo. O sea, que muchos países, no es el caso solamente de Israel, han tomado el nombre de Dios como instrumento para justificar las intervenciones, para justificar las agresiones a otros pueblos y para justificar la supuesta superioridad racial que tiene con respecto al vecino. Hemos hablado de un actor fundamental en el proceso porque es el sustento tanto de los hutíes como del grupo Hezbollah. Y de hecho, se dice también que ha entrenado a miembros del grupo Hamas que está combatiendo contra el ejército israelí cuerpo a cuerpo y que le ha provocado daños tan grandes que hace apenas un par de días le eliminó 6 soldados, entre ellos un comandante. Se dice que entre comandantes y jefes de batallón ya van más de 60 altos dirigentes de las fuerzas militares israelíes. Miren de lo que estamos hablando. Miren de lo que estamos hablando. Y de más de 760 muertos en la guerra con Hamas y con Hezbollah. Irán. Sucede que el día 3 de abril de este año 2024, el consulado de Irán en Siria fue atacado y el máximo diplomático que estaba en la sede perdió un ojo y murieron otras personas. Esto provocó que el día 13 de ese mismo mes de abril, Irán lanzara unos ataques llamados Promesa Verdadera 1, que consistía en una distracción porque incluso le avisaron a los Estados Unidos y al mismo Israel del ataque. Pero fue una forma de comprobar que los misiles y drones iraníes podían llegar a Israel y no causaron grandes daños en este momento. Posteriormente vinieron entonces otras situaciones que sí generaron daños en Israel que causaron estragos. La gota que derramó el vaso entre Israel e Irán lo constituyó el asesinato en territorio iraní del principal dirigente político de Hamas, Ismail Haniyeh, el 31 de julio de este año 2024. Esto hizo que Irán fuera armando un plan para lanzar un ataque sobre Israel, un ataque ejemplificante y contundente, decían ellos, que se produjo el 1 de octubre de este mismo año 2024, donde se dice, según algunas versiones, que utilizaron unos 180 misiles que penetraron en el espacio aéreo israelí y causaron grandes daños. Otras versiones dicen que utilizaron unos 200, incluso hay quienes dicen que unos 400. Lo que sí se puso de manifiesto es que hackearon el sistema antiaéreo israelí y no pudieron hacer absolutamente nada para detener los misiles que cayeron en puntos estratégicos de Israel y causaron graves daños. Estos ataques con misiles de Irán que golpearon puntos estratégicos del Estado sionista israelí motivaron que el 26 de octubre Israel lanzara ataques aéreos sobre territorio iraní, donde según ellos decían que habían eliminado la capacidad misilística de Irán. Y posteriormente, en días recientes, han dicho que golpearon un centro nuclear, una planta nuclear iraní, donde supuestamente operaba una fábrica, que era bajo lo cual se camuflaba el Estado persa. Sin embargo, eso no se ha podido comprobar. Lo que sí se sabe es que fue un asunto fallido porque los sistemas de detección temprana de iraní que le había proveído Rusia determinaron que venían objetos voladores hacia el territorio persa y tuvieron que lanzar algunos ataques desde el territorio iraquí porque no se atrevieron a cruzar la frontera iraní por el miedo que le generaron estos instrumentos electrónicos que alertaron a los iraníes de que Israel iba a atacar. Con estos ataques, Israel
le echó gasolina al fuego, como decimos acá en la República Dominicana, porque a partir de ahí entonces Irán se ha dado la tarea de armar otro proyecto, otro plan de ataque con el nombre de Promesa Verdadera 3, donde dicen que ahora el asunto va a ser mucho más contundente. En este proceso, señores, se han dado situaciones que no se habían visto nunca, porque, por ejemplo, en Israel hay unas 10 personas detenidas porque estaban haciendo labores de espionaje a favor del Estado persa. Lo que Israel hacía de manera sistemática a través de la Mossad, que es uno de los servicios de inteligencia más desarrollados del mundo, quizás el más desarrollado, se lo hicieron a ellos también, señores. O sea, ciudadanos israelíes al servicio de Irán pasaban informaciones y se dice que realizaron más de 600 operaciones pasándole estos datos al Estado persa. De hecho, se han dado también situaciones tan tremendas como la famosa guerra híbrida. Nosotros en otros videos hablamos de lo que es la guerra híbrida, hablamos de lo que es la guerra de posiciones, fundamentalmente de lo que son las guerras convencionales. ¿Y por qué la guerra híbrida? Porque hablamos de hackeo de sistemas operativos para poder hacer vulnerables los sistemas de defensa antiaérea. Estamos hablando de espionaje también. Y de hecho, la semana pasada se produjo un ataque cibernético al sistema financiero israelí. Y muchas personas que estaban acostumbradas a ir a los supermercados y a las tiendas a pagar con una tarjeta tuvieron que hacer filas y pagar en efectivo, porque todo eso se fue al suelo por un hackeo. Pues bien, como vemos, el estado de vulnerabilidad que tiene Israel es tan grande que ha tenido que recurrir a mercenarios. Y lo que demuestra la situación en que está Israel no son solamente los ataques que lleva a cabo Irán, que es un país poderoso, que tiene un gran desarrollo misilístico. No son los ataques sistemáticos que vienen desde el sur del Líbano. Lo peor, señores, es que a la fecha, desde la Franja de Gaza, miembros de la Brigada Al-Qassam de Hamas, de la Yihad Islámica y otras agrupaciones que están ahí asentadas, todavía estén dándole batalla y le hayan provocado incluso 6 muertos hace apenas unos días, como le acabo de decir hace un momento. ¿Qué dice esto? Que no han podido doblegar a un pueblo que combate incluso con piedras. Estos individuos se han adiestrado de una forma tan grande que en 360 kilómetros cuadrados de superficie que tiene la Franja de Gaza, se han mantenido hasta la fecha peleando contra un ejército poderoso, con una convicción férrea. Señores, Israel está condenado al fracaso, a la derrota, salvo que haga lo que hizo Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, damas y caballeros, hasta aquí nuestro programa por el día de hoy. Si les gustó el contenido, que esperamos que sí, denle me gusta, comenten, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima.